Bien, gracias. Soy Luis Ernesto. Nací en Bolivia, mis abuelos son quechuas. Soy fundador del movimiento Los Verdes de Bolivia, que el año 2007 comenzó a construirse como un proyecto político verde. Anteriormente el movimiento ecologista Pachamama Universal fue nuestra organización de activismo ecologista desde el año 82. Este año celebramos 25 años de existencia. Estoy en Brasil con motivo de la participación nuestra en la Global Green, el encuentro mundial de partidos verdes, que fue muy importante para nosotros, para saber que no estamos solos y que todavía hay esperanza para el mundo. Ya tienes un movimiento por muchos años. ¿Por qué es importante tener una presencia electoral a la misma vez que tiene una comunidad ecologista? No podemos dejar algo tan importante como la política en manos de personas que no aman la vida, que no conocen la naturaleza, la madre tierra, que no son felices. Que nosotros, que nos consideramos herederos de las tradiciones de los abuelos indígenas, nosotros que aprendimos que la vida es una escuela, que la naturaleza es nuestra madre. Nosotros no hablamos de recursos naturales, no hablamos de materia prima, hablamos de la madre tierra, de la Pachamama. Nosotros que siempre hemos callado, que siempre hemos guardado silencio, que siempre hemos observado todo lo que está pasando en el mundo, pensamos y sentimos que ahora ha llegado el momento de tomar la palabra, de ingresar a una acción diferente, distinta. Estamos presenciando cómo se está destruyendo a la madre tierra, se está destruyendo la posibilidad que ella tiene de mantenernos con vida en su seno, se está destruyendo la posibilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones continúen habitando el planeta Tierra. Y ante esa situación de emergencia nos estamos organizando en Bolivia, en otros países, para poder refundar la política, ¿no? Repensar el liderazgo y ojalá estar a tiempo de reorganizar la sociedad. Por eso es importante nuestra presencia a nivel político. Normalmente movimientos como tienes en tu país no tienen confianza en el proceso político. ¿Qué cambia en tu movimiento? Durante muchos años, más de 2 décadas, 25 años, nosotros no hemos tenido confianza en el proceso político electoral. Sin embargo, esta ya es una situación de emergencia. Pensamos que tenemos que estar en todas partes. Continuamos sin confiar en el sistema político electoral de nuestro país. Sin embargo, para generar más conciencia y para lograr algunas reivindicaciones concretas, locales, es importante nuestra presencia, también para mostrarle a la gente que hacer política puede ser distinto, que la política no es sinónimo de corrupción, de deshumanización. También hay una otra política. Nosotros estamos produciendo conocimiento político alternativo que recupera lo femenino, lo indígena, une lo espiritual con la política, lo interno con lo externo, y es muy necesario hacer todo esto. Pensamos que ya no podemos seguir esperando, ya no hay tiempo para perder. Hay mucha gente que dice que ya tiene Morales, él es un indígena. ¿Por qué hay espacio por un movimiento verde a la misma vez que ya tiene Morales? Evo Morales representa a las mayorías de Bolivia. Es muy importante la presencia de él en el gobierno. Nosotros hemos apoyado en su momento. Vemos que ha sido una caminata de 10 pasos hacia adelante con la presencia de un gobierno indígena, pero hay que dar 20 pasos, no solo 10.
Evo Morales y la gente que le asesora, que le acompaña, está profundamente consciente de la importancia de lo indígena, está más o menos consciente de la importancia de lo femenino y todavía en el aspecto ecológico y en el aspecto espiritual pensamos que le falta mayor compromiso, mayor conciencia. Él ha avanzado varios pasos, pensamos que un movimiento verde en Bolivia va a continuar avanzando muchos más pasos todavía, porque no es suficiente que un gobierno sea indígena, además tiene que ser ecologista. No es suficiente que un gobierno represente a la mayoría, también tiene que tener una base espiritual y un trabajo interior. Y si tu movimiento tiene poder, ¿qué hay dos puede cambiar lo que quieres cambiar? Bueno, para nosotros habría que cambiar casi todo, cambiar la forma de organización, en vez de ciudades grandes, más bien ir descentralizando y apuntando hacia un municipalismo libertario, hacia un conjunto de experiencias semicomunitarias y comunitarias, ecológicas, descentralizadas, con mucha autonomía, para evitar gastos de transporte, gasto de energía en transporte. También es muy importante ingresar en una época de mayor humanización de la política y de la organización. Creo que hay que humanizar el Estado, ¿no? Y darle menos poder, quitarle poder al Estado central grande y dar más poder a los grupos locales, a los municipios, a una reorganización social que dé más poder y más importancia y más recursos a las pequeñas organizaciones de base, de ciudadanos, de grupos de vecinos que se organizan. También cambiaríamos mucho la política de recursos naturales. Pensamos que no podemos sobrevivir destruyendo lo que tenemos, en especial aquello que no puede recuperarse. Habría que cambiar la política energética hacia la búsqueda de fuentes limpias, no contaminantes de energía. Habría que cambiar la educación y dar mucho más importancia a la formación ecológica, que los niños y los jóvenes estén conscientes del futuro que está por venir. Necesitaríamos cambiar la agricultura para que vuelva a ser más indígena, más natural, más ecológica, orgánica. Necesitaríamos cambiar también la medicina, descartar la medicina comercial para volver a implementar medicinas naturales, alternativas. La medicina indígena, en Bolivia hay mucha medicina indígena muy importante, muy poderosa, y todavía está marginal, ¿no? Aunque está oficialmente reconocida. Se puede hacer medicina indígena, pero no tiene apoyo desde el gobierno. Cambiaríamos también las nociones de arquitectura. Creo que tenemos que volver a una arquitectura y a un diseño urbanístico distinto, más humano, más ecológico, más orgánico. Son muy antiestéticas, son muy desagradables visualmente los modelos arquitectónicos. Necesitamos otros modelos mucho más humanos. Habría que cambiar todo, hasta los medios de comunicación, hasta las formas de divertirse, el tiempo libre y de recreación tendría que ser pues cambiado. Si uno cambia el paradigma, cambia todo. Creo que hay que cambiar el estilo de vivir como consecuencia de cambiar los modelos mentales con los cuales comprendemos la vida. ¿Y cuándo sería la primera elección que tu movimiento va a tener candidatos? Bueno, el 2010 hay elecciones municipales en Bolivia, donde pensamos
participar, aún no sabemos si solos o en alianza con algún grupo afín. Nuestra estrategia de alianzas será muy bien elaborada, no tenemos vocación mesiánica, no pensamos ser los únicos salvadores, más bien pensamos en el trabajo en equipo. Hay que volver a trabajar con una mentalidad comunitaria, muy inteligente, pero al mismo tiempo también es fundamental la lucidez, ¿no? Es fundamental la sabiduría. Tenemos que pensar con la cabeza y con el corazón. Sí, se puede cambiar la relación entre tu país y Estados Unidos. ¿Qué cambia? Pues habría que evitar el saqueo, ¿no? El saqueo de recursos naturales, el ecocidio, la explotación, el intercambio desigual, ¿no? No podemos continuar viviendo vendiendo recursos naturales al precio que ponen los compradores, ¿no? Y bajo las características que ponen ellos. Todo lo que sea relaciones internacionales tendría que cambiar porque son totalmente injustas, ¿no? Son relaciones donde siempre nosotros salimos perdiendo. No, cualquier cosa que hagamos, cualquier negocio que hagamos, cualquier acuerdo, está garantizado nuestra pérdida, nuestra derrota, nuestra dependencia, nuestra subordinación. Habría que cambiar también, habría que anular la deuda externa, que es una hemorragia financiera, económica. No puede un país tan pequeño y empobrecido como Bolivia continuar viviendo con una deuda injusta y que además fue contraída en su mayoría en gobiernos militares, dictatoriales, que utilizaron esos recursos solo para mayor corrupción y beneficio personal y grupal. Después de un congreso con verdes mundiales, ¿qué aprendiste que tienes en común? Pues en los congresos no se aprende mucho, ¿no? Los congresos sirven para hacer contactos, ¿no? Yo he estado en muchos congresos en todo el mundo y ya sé que mi objetivo en un congreso es básicamente para hacer acuerdos, alianzas, formar movimientos de corazones afines, sindicatos de soñadores que están imaginando, que están soñando un mundo distinto. Creo que el principal beneficio de este Congreso Global Green de mayo en San Paulo fue el saber que cada vez somos más. 88 países con un partido verde, aunque sea pequeño, es una buena señal, ¿no? Me parece muy importante. También pude ver con mucha preocupación que cada vez las noticias son más preocupantes, las noticias son muy pesimistas. Eso tiene que reforzar el compromiso de luchar para poder hacer más proyectos ecologistas, más concientización, más educación, más organización de proyectos verdes. Creo que fue muy importante para eso, para reafirmar nuestra intención, y ojalá también podamos cada vez los verdes ser más solidarios en todo el mundo. Creo que todavía hace falta más solidaridad de los verdes mayores con los verdes menores, de los verdes antiguos con los verdes nuevos. Hay que evitar la burocracia, que es una enfermedad en las instituciones. Y también pude ver que hay una falta de teoría verde, ¿no? A nivel ideológico, a nivel de fundamentación teórica, filosófica, ideológica. Creo que es una debilidad que hay que trabajar mucho. Para mí la teoría es la reflexión de lo que yo estoy haciendo, y sin reflexión uno puede volverse fundamentalista, uno puede perder la perspectiva. Entonces es muy importante mayor producción de conocimiento político verde. Bueno, entonces sigue a mi última pregunta. Ya eres una activista hace
dónde viene la energía a seguir con una lucha tan difícil? Bueno, yo aprendí ecología de mis abuelos indígenas, ¿no? Mi bisabuela que me curó cuando los médicos no podían curarme y estaban esperando que muera. Mi abuela indígena, quechua, curandera, tuvo una discusión con el médico esperaba que yo muera para que la ciencia no se equivoque, ¿no? Pero mi abuela no estaba de acuerdo con aquello y contra la voluntad del médico me sacó del hospital, de la clínica, y me llevó, y con un ritual indígena me devolvió la salud y la vida. Después mi abuela me enseñó a ser solidario, mi madre me enseñó a hablar con las plantas, con los árboles, con los animales. Para ella todo es gente, todos son personas, diferentes pero personas. Entonces yo sabía todo esto desde niño, desde pequeño. Lo que no sabía es que esto se llama ecología, que lo aprendí recién cuando tenía 18 años. Ahí comprendí que había una ciencia nueva que estudiaba las relaciones del hombre con la naturaleza, las relaciones de cada especie con el ecosistema, con el hábitat que tiene, y era lo que yo había aprendido desde niño, ¿no? Yo veía a mi madre hablar con los árboles, hablar con las plantas, ¿no? Yo veía cosas que después comprendí que era ecología. Entonces para mí la ecología fue desde un principio un estilo de vida, una forma de vivir, no solamente una ideología. Por eso yo no comprendo a la gente que es ecologista, es verde y vive antiecológicamente. Eso no comprende mi cabeza, porque para mí la ecología es una forma de vivir, es una forma de pensar, de sentir, de relacionarse con la gente, de organizar la vida. Para mí la ecología está en todo, absolutamente en todo. Con el tiempo fui aprendiendo desde muy joven que había que mejorar el mundo, había que cambiar muchas cosas. Entonces me volví activista, político, líder. Me influyeron diversas ideologías de transformación. Yo también quise hacer la revolución cuando era muy joven. Después comprendí que había que revolucionar la revolución, y que toda revolución comienza con una revolución interior, y que sin eso no hay revolución completa. Y de esa manera es que el año 82 formamos el movimiento ecologista Pachamama Universal con un grupo de compañeros en Bolivia, que después rápidamente fue integrado por gente de otros países. Aparecieron grupos Pachamama en otros países, en Argentina, en México, en España, en más países. Pero la idea mía en ese momento no era formar una institución. Yo era muy joven, no tenía recursos, no tenía mucha experiencia, y yo no podía mantener una institución tan grande. Entonces yo mismo pedí en todos los lugares donde aparecía esto que fuéramos menos institución, menos burocracia y más amigos de la Pachamama. Y de esa manera es que lo que se formó esto en la década del 80 y principios del 90 fue siendo desorganizado por mi persona, porque no quería algo que se convierta en una institución. Quería algo mucho más espontáneo, más fluido, más humano. Yo soy anti-burocracia, anti-jerarquía. Me parece muy importante que uno pueda conservar su libertad. Para mí, y esto lo aprendí de los hermanos indígenas mapuches del sur de Chile, donde yo fui aceptado ceremonialmente, para ellos sin libertad la vida no tiene sentido, ¿no? Y también aprendí con ellos el Yatiduam. El Yatiduam mapuche significa voluntad pétrea, voluntad de piedra, así como una roca firme.
Todo esto fue muy importante para mí. Entonces decidí, después de varios años de ser ecologista, dar un paso más hacia adelante, y es vivir ecológicamente. Y para quienes tenemos abuelos indígenas, la forma normal de vida es la comunidad, vivir como siempre se vivió. Y decidimos construir el año 1990, en septiembre, el mismo año que mi abuela moría. Yo tenía intención de llevarla a ella a la comunidad. Lamentablemente ella se fue cuando empezamos la comunidad, ya no llegó a conocerla, y fue otro motivo más para hacer la comunidad. Entonces hacer la comunidad fue un homenaje a mi abuela que se había marchado, y poco a poco esta comunidad se fue poblando. Ayer recordaba aquí me encontré en Brasil con un anciano antropólogo que estuvo en nuestra comunidad el año 1994 y vino a un encuentro de líderes indígenas que nosotros organizamos el año 94. 250 representantes indígenas de diferentes partes, especialmente del continente América, pero también había venido alguien de otros países más lejanos, de otros continentes, y fue muy importante. Él recordó mucho ese momento y dijo: ese encuentro marcó mi vida, fue muy importante porque allá conocí indígenas de todo el mundo. Él era experto en los indígenas de Brasil. Él hizo contacto con 5 tribus que nunca habían entrado en contacto con el hombre blanco. Él fue el primero. Estuvo 50 años de su vida viajando por el Amazonas, descubriendo nuevas tribus, aprendiendo con ellos. Y cuando fue a Bolivia, él dijo: yo fui allá y descubrí que se puede salvar la sabiduría indígena en comunidades como las que usted construyó allá. Comunidades, se llama, de indios blancos, de indios de todo el mundo que están conservando el conocimiento sagrado y compartiendo, enseñando a otra gente. Para nosotros, desde entonces, hacer las comunidades fue algo prioritario, especialmente porque allá enseñamos, hacemos educación. El año 2007 hemos trabajado con actividad educativa con 5.000 jóvenes, ¿no? Después hemos abierto otra comunidad en Colombia, en Cartagena, a orillas del Caribe, pequeña, que hace 3 años estuvo funcionando, ahora está poca gente. Y abrimos otra comunidad en Uruguay, a media hora de Montevideo, donde también se va haciendo esta misma filosofía como enseñanza. Y prácticamente nuestra vida está concentrada en hacer labor educativa, en generar conciencia. Nosotros decimos reforestar corazones, ¿no? Como una forma de ir marcando que lo más urgente en este tiempo es la educación. De esa manera es que yo he escrito varios libros, hemos grabado varios videos, DVDs, así hemos estado en muchas entrevistas, en muchas conferencias, siempre representando a los ecologistas y a los indígenas de Bolivia. Yo he viajado por alrededor de 700 ciudades de los 5 continentes, y en todos los lugares buscando gente con sabiduría y compartiendo lo que nosotros sabemos.